El sol de la mañana se colaba por las grandes ventanas de la oficina, iluminando el ambiente y dándole un brillo especial a la jornada que comenzaba. A medida que entraba en la oficina, el murmullo de mis compañeros se mezclaba con el aroma del café recién hecho. La emoción y la ansiedad se entrelazaban en mi interior. Sabía que hoy debía presentar mi último proyecto, una campaña publicitaria que había absorbido mis pensamientos y energías durante semanas. Pero, más allá de eso, había algo más que me inquietaba: Javier. Al cruzar el umbral de mi cubículo, allí estaba él, mi jefe, con ese carisma que siempre me dejaba sin aliento. Javier, con su sonrisa deslumbrante y su mirada penetrante, era el tipo de hombre que podía convertir un día ordinario en una aventura. Valeria, qué bien verte. He estado revisando tu proyecto y debo decir que es excepcional, me dijo, acercándose con confianza. Su voz, profunda y seductora, resonó en mis oídos como un eco que me envolvía. Gracias, Javier. He trabajado duro en eso, respondí, intentando mantener la compostura. Mi corazón latía con fuerza. Era un elogio, sí, pero también había algo detrás de sus palabras, una chispa que encendía mi imaginación y me llenaba de dudas. ¿Has pensado en las posibles mejoras? Me encantaría saber tu opinión. Continuó, manteniendo su mirada fija en mí. Claro, creo que podríamos... Empecé a decir, pero mi mente se nubló. La atracción que sentía por él era innegable, una corriente eléctrica que fluía entre nosotros. Sin embargo, recordé a Mario, mi esposo, quien siempre había estado a mi lado. Valeria, ¿estás ahí? Javier me sacó de mis pensamientos. Oh, sí, perdón. Estaba reflexionando, respondí, forzando una sonrisa. A medida que avanzaba la mañana, la reunión programada se acercaba. En la sala de conferencias, el ambiente estaba cargado de expectación. Javier ocupó su lugar en la cabecera de la mesa, mientras yo me sentaba un poco más lejos, intentando mantener la distancia que mi razón me dictaba. Pero él, como siempre, tenía una forma de hacer que me sintiera especial. Hoy quiero escuchar la opinión de Valeria sobre este proyecto, dijo, dirigiendo su mirada hacia mí. El resto de los compañeros murmuraron, algunos intercambiando miradas de sorpresa. Bueno, creo que hemos logrado un buen enfoque, pero podríamos considerar refinar algunos aspectos para resonar más con nuestro público objetivo. Comencé a exponer mientras varios ojos se posaban en mí. Sentía el calor en mis mejillas, pero era la mirada de Javier la que me hacía sentir viva. Interesante, Valeria. Me gusta tu forma de pensar. ¿Alguien más desea aportar algo? Preguntó, ignorando a los demás y manteniendo su atención en mí. Cuando la reunión terminó, sentí que todos los murmullos a mi alrededor se centraban en el trato especial que estaba recibiendo de Javier. ¿Te has dado cuenta de cómo te mira? Eso no es normal, susurró Clara, una de mis compañeras, mientras salíamos de la sala. Es solo profesionalismo. Intenté justificarme, aunque en el fondo sabía que había algo más. La tensión aumentaba, y el ambiente se volvía cada vez más enrarecido. Esa noche, al llegar a casa, la sensación de culpa me invadió. Mario me recibió con una sonrisa, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en el trabajo. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó, mientras cenábamos. Bien, solo un día más en la oficina, respondí, aunque sabía que no era cierto. La lucha interna entre mi ambición y mi lealtad se intensificaba. ¿Estás bien? Pareces distraída, me dijo con preocupación. Es solo que... Estoy tratando de equilibrar las cosas en el trabajo, murmuré, sintiendo que la conversación se tornaba peligrosa. Valeria, sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿verdad?, dijo Mario, con esa ternura que siempre me había conquistado. Pero en ese momento, no sabía si podría ser honesta con él. La tensión crecía en el aire, y yo me sentía atrapada entre dos mundos, el de mis sueños y el de mis responsabilidades. Mi corazón latía con fuerza cuando vi la pantalla de mi móvil
iluminarse con un mensaje de Javier. La invitación a su oficina para discutir un proyecto se sentía como una soga que se apretaba alrededor de mi cuello. Sabía que no debería ir, que cada vez que me encontraba a solas con él, la línea entre lo profesional y lo personal se desdibujaba peligrosamente. Pero la tentación era demasiado fuerte. Valeria, ¿puedes venir a mi oficina un momento? Necesito tu opinión sobre algo, decía el mensaje, y cada palabra parecía estar impregnada de una carga emocional que me hacía sentir culpable y emocionada al mismo tiempo. ¿Qué haces, Valeria?, me pregunté en voz alta, mientras me pasaba la mano por el cabello, tratando de calmar los nervios que me recorrían. Miré hacia la puerta de mi oficina, donde mis compañeros trabajaban ajenos a la tormenta que se desataba en mi interior. Vamos, Valeria, solo es una reunión de trabajo, me decía a mí misma, aunque sabía que no era solo eso. Con un suspiro entrecortado, me levanté de mi silla y me dirigí hacia la oficina de Javier. Al entrar en su despacho, el ambiente era palpable, el aire cargado de tensión y algo más, algo que no podía ignorar. Javier estaba sentado detrás de su escritorio, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Hola, Valeria», dijo, levantando la vista de unos documentos. «Gracias por venir. Quería hablar de la campaña que estamos desarrollando». «Claro, Javier», respondí, intentando mantener la voz firme, pero sentía como si cada palabra costara un esfuerzo monumental. Su presencia era hipnótica, y me costaba recordar que debía mantenerme a distancia. Mientras discutíamos el proyecto, noté cómo sus ojos se posaban en mí, llenos de una intensidad que me hacía sentir expuesta. «Creo que has hecho un trabajo increíble», dijo, inclinándose un poco hacia adelante, lo que hizo que mi corazón saltara. «No solo en este proyecto, sino en todo lo que haces». «Gracias», respondí, sintiendo que el rubor me subía por las mejillas. Su halago me hacía sentir valorada, pero también me recordaba que había una línea que no debía cruzar. «Valeria», continuó, su tono volviéndose más serio, «hay algo que quiero que sepas. A veces en el trabajo las cosas pueden volverse complicadas. Las líneas pueden difuminarse. No pude evitar que un escalofrío recorriese mi espalda. Sabía a lo que se estaba refiriendo, y el hecho de que él lo mencionara me hacía sentir vulnerable. Lo entiendo, Javier, pero debemos mantenernos profesionales. ¿Profesionales?, replicó, con una sonrisa ladeada que me desarmó. ¿No crees que a veces es difícil separar lo personal de lo profesional? Su mirada se intensificó, y en ese momento sentí que el aire se volvía denso. Desearía poder apartar esos pensamientos, pero era como si él tuviera el poder de invocar mis deseos más ocultos. «No sé si deberíamos hablar de esto aquí», dije, intentando recobrar algo de control. Pero mis palabras sonaban débiles, y él lo sabía. «Tal vez no, pero la verdad es que me atraes, Valeria, y no sé cómo manejarlo. Mis pensamientos eran un torbellino. La lealtad hacia Mario, mi esposo, se mezclaba con el deseo que sentía por Javier. Era como un juego peligroso en el que estaba a punto de perderlo todo. El momento se volvió insostenible. Con una mezcla de deseo y miedo, me levanté para irme. Pero antes de que pudiera salir por la puerta, escuché su voz detrás de mí. «Valeria, espera». Me detuve, sintiendo que mi corazón se detenía. No sabía si quería girarme o escapar. «¿Podemos hablar más tarde?», preguntó, haciendo que mi cabeza diera vueltas. La idea de un encuentro más tarde me llenaba de inquietud, pero también de anticipación. «Sí, claro», respondí, sabiendo que esa decisión podía cambiarlo todo, pero no podía evitarlo. Salí de su oficina con la mente confusa y el corazón en un puño. Tenía que hablar con Mario, pero la idea de confesarle mis sentimientos me aterrorizaba. Caminé de regreso a mi escritorio, sintiendo el peso de las decisiones que me aguardaban. El ambiente en la cafetería era bullicioso, con el sonido de las charlas y el tintineo de las tazas llenando el aire. Me senté en una mesa apartada, con la vista fija en la ventana, mientras esperaba a Javier.
Mi mente no dejaba de dar vueltas sobre nuestra última conversación en su oficina. La tensión entre nosotros crecía, como un volcán a punto de erupcionar. Cuando finalmente llegó, mi corazón dio un vuelco. Su sonrisa era tan deslumbrante como siempre, pero hoy había algo diferente en sus ojos. «Hola, Valeria», dijo, acercándose con un brillo en la mirada. «Espero que tengas hambre». «Hola, Javier». «Más o menos», respondí, sintiendo que mi voz temblaba levemente. No era solo el hambre lo que me inquietaba, sino la atracción que sentía por él. Nos sentamos y la conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de proyectos, de ideas, y de repente, Javier se inclinó un poco hacia mí, haciéndome sentir que estábamos solos en el mundo. «¿Sabes?», comenzó, su tono más serio. «A veces pienso que hay una conexión especial entre nosotros». Mis mejillas se sonrojaron. Era como si se hubiera acercado más a la línea que nunca antes había cruzado. Yo tartamudeé. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», intervino, con una sonrisa enigmática. «Solo quiero que sepas que no estoy loco. Siento algo, Valeria. No sé si es solo atracción o algo más, pero no puedo ignorarlo». El aire se volvió denso y mi corazón latía desbocado. Parte de mí deseaba gritar que sí, que yo también sentía esa conexión, pero otra parte me recordaba a Mario, a nuestro matrimonio, a todo lo que estaba en juego. «Javier, esto es complicado. Tengo a Mario». «Lo sé», respondió, su voz suave. «Pero, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente quieres?». Su mirada profunda buscaba la mía, y en ese instante me sentí atrapada. El deseo y la lealtad luchaban en mi interior. «No puedo dejar de pensar en ello», confesé, mientras miraba hacia abajo, avergonzada. «Pero no estoy segura de que sea lo correcto». Javier acercó su mano a la mía, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. A veces, lo que es correcto y lo que queremos no coinciden. Sentí que el aire se cortaba entre nosotros. Era como si el tiempo se detuviera. «Necesito hablar con Laura», dije de repente, deseando salir de esta conversación tan intensa. «Tu amiga, la que trabaja contigo, ¿verdad?», preguntó sin soltar mi mano. «Sí, mi mejor amiga. Ella siempre me da buenos consejos». «¿Y qué te diría?», preguntó, con una chispa de desafío en su mirada. «Que no debo involucrarme con mi jefe». «Que es peligroso», respondí, sintiendo que estaba a punto de romperme. «¿Y si te dijera que a veces el peligro es lo que hace la vida emocionante?», replicó, sus ojos fijos en los míos. No pude evitar sonreír ante su audacia, pero la risa se apagó rápidamente. «¿Qué estás diciendo, Javier? Solo pienso que no debemos temer lo que sentimos. La vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos». La conversación se tornó más profunda, y me di cuenta de que el tiempo se nos escapaba. Justo cuando estábamos a punto de cruzar una línea, el sonido de un mensaje en mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era Laura. «¿Cómo va todo? Hablemos después del almuerzo». «Tengo que responderle», dije, buscando excusas para romper el momento. Cuando miré a Javier, vi que su expresión había cambiado. Estaba pensativo, como si estuviera sopesando sus propias emociones. «Lo entiendo», dijo, retirando su mano lentamente de la mía. «Nunca quise poner esto en una situación incómoda». «No es solo eso», respondí, sintiendo que el nudo en mi estómago se apretaba más. «Estoy confundida». «Está bien. Solo recuerda que estoy aquí, Valeria. Siempre». Salí de la cafetería sintiéndome un torbellino de emociones. Necesitaba hablar con Laura, pero también necesitaba aclarar mis propios pensamientos. La atracción hacia Javier era real, pero el amor por Mario seguía presente, aunque un tanto empañado por la incertidumbre y el deseo.
La noche había caído sobre Madrid y la oficina estaba casi vacía. Solo quedaba yo, Valeria, frente a mi computadora, inmersa en un mar de informes y presentaciones. El reloj marcaba casi las 10, y aunque el cansancio me embargaba, era inevitable pensar en Javier. Cada vez que recordaba su mirada intensa y su sonrisa encantadora, una oleada de emociones me invadía. Esa mezcla de deseo y culpa me tenía atrapada en una telaraña de pensamientos contradictorios. De repente mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Javier. ¿Sigues en la oficina? Me gustaría hablar contigo sobre el proyecto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Hablar? ¿Solo eso? Mi mente comenzó a divagar. Sabía que esa conversación podía ser peligrosa, pero la tentación de verlo, de estar cerca de él, era demasiado fuerte como para resistirme. Voy. Escribí rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté, ajusté mi blusa y respiré hondo antes de dirigirme a su oficina. Cada paso hacia allí parecía un eco de mis dudas. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y la luz de su oficina iluminaba el pasillo oscuro. Entré y lo vi sentado en su escritorio, revisando unos papeles. Valeria, qué bien que viniste, dijo Javier, levantando la vista y sonriendo. Esa sonrisa tenía un efecto hipnótico en mí. Hola, Javier. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden para la presentación de mañana. Respondí, intentando sonar profesional, aunque mi voz temblaba ligeramente. Siempre tan dedicada. Eso es lo que me gusta de ti, dijo, acercándose un poco más. La distancia entre nosotros se evaporó rápidamente, y el aire se volvió espeso con la tensión no resuelta entre nosotros. A medida que hablábamos sobre el proyecto, nuestras manos se rozaban accidentalmente, y cada contacto era como una chispa encendiéndose. De repente, Javier se detuvo, mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo sentir que el mundo exterior desaparecía. Valeria, tengo que ser honesto contigo. No solo te veo como una asistente valiosa. Sus palabras se detuvieron en el aire, y mi corazón empezó a latir descontroladamente. Sin poder contenerme, murmuré. ¿Qué quieres decir? Él se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi piel. Siento algo por ti. Algo que no puedo ignorar. Fue como si el tiempo se detuviera. La lógica y la razón se desvanecieron. Sin pensarlo, me acerqué a él y nuestras bocas se encontraron en un beso apasionado. Era como si todas las emociones reprimidas finalmente encontraran su salida. Pero, en medio de esa entrega, un ruido sutil me hizo sobresaltar. La puerta se abrió de golpe. ¡Valeria!, gritó Mario, mi marido, con una mezcla de sorpresa y furia en su voz. Nos separamos al instante, pero el daño ya estaba hecho. Su rostro se transformó de confusión a ira al vernos juntos, y el eco de sus palabras resonó en mi mente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblando de incredulidad. Estaba paralizada, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Miré a Javier, que se retiró lentamente, dejando la oficina, y un vacío profundo se instaló en mi pecho. Mario, yo... Empecé a decir, pero las palabras no salían. Era como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado, imposibilitando cualquier intento de justificación. ¿Cómo pudiste?, interrumpió él, dando un paso hacia mí, sus ojos llenos de decepción. La imagen de mi esposo, el hombre que había estado a mi lado en los buenos y malos momentos, se desvanecía ante mis ojos. No es lo que parece. Logré balbucear, pero sabía que era una mentira. Era exactamente lo que parecía. La traición que había comenzado como una chispa de emoción, ahora se había convertido en un incendio devastador. No puedo creer que esto esté pasando,
¿Desde cuándo? Su voz era un susurro lleno de dolor. La culpa me consumía. ¿Cómo podía explicarle que había dejado que mis ambiciones me cegaran? Mario, por favor, déjame explicarte, dije, sintiendo que las lágrimas empezaban a brotar. Pero él se cruzó de brazos, mirando al suelo con un gesto de desdén. No quiero escuchar más. ¿Qué puedo decirte? Su tono era de resignación. En ese momento, su mirada se tornó fría, como si ya no estuviera viendo a su esposa, sino a una extraña. El silencio entre nosotros se hizo abrumador. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría la realidad de lo que había ocurrido. La distancia que había comenzado como un pequeño abismo se había transformado en un océano de desconfianza y decepción. Sentí que las lágrimas caían por mis mejillas, pero no sabía si eran por la culpa o por el dolor de verlo tan herido. Mario dio un paso atrás, como si se apartara de mí, y esa imagen me rompió el corazón. La última chispa de esperanza se extinguió en su mirada, y supe que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse. El aire en el apartamento se sentía pesado, como si cada rincón estuviera cargado de la tensión que había estallado momentos antes. Mario estaba parado frente a mí. Su mirada era una mezcla de incredulidad y desilusión. No podía evitar sentir que cada palabra que intentaba pronunciar se atoraba en mi garganta, y el silencio se volvía insoportable. ¿Cómo pudiste, Valeria? Su voz temblaba, pero había una firmeza inquietante en sus ojos. ¿Todo este tiempo? ¿Y yo sin tener idea? Me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Intenté buscar palabras que pudieran explicar lo inexplicable, pero todo lo que me salía era un murmullo incoherente. Finalmente, reuní el valor necesario para mirarlo a los ojos. Mario, yo no sé por dónde empezar. No fue algo planeado. Mi voz se quebró. Javier me hizo sentir valorada, y eso me confundió. Nunca quise que llegara a esto. Él negó con la cabeza, como si mis palabras fueran un intento de justificar lo injustificable. Su decepción era un puñal que me atravesaba el pecho. Te he apoyado en todo, Valeria. Siempre he querido que tengas éxito. ¿Y esto es lo que me ofreces a cambio? Su tono se tornó más agudo. ¿Un romance con tu jefe? ¿Es así como se mide el éxito? Me dolía escuchar esas palabras. Sabía que había cruzado una línea que nunca debí cruzar, pero la necesidad de comprender por qué había caído en esa trampa emocional me consumía. No lo sé, Mario. He estado tan atrapada en el trabajo, en mis ambiciones. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Pero eso no significa que no te ame. Siempre te he amado. ¿Amor? Replicó él, su voz llena de sarcasmo. ¿Así es como se manifiesta el amor? ¿Con mentiras y traiciones? Mi corazón se rompía en 1000 pedazos. En ese momento, comprendí que nuestro matrimonio estaba al borde del colapso, y el peso de la culpa me aplastaba. La imagen de Javier se desdibujaba en mi mente, y en su lugar, la de Mario, con quien había compartido tantos momentos hermosos, se volvía más vívida. Necesito tiempo, dije finalmente, sintiendo que la única salida era alejarme de todo, aunque fuera por un momento. No puedo pensar con claridad aquí. Voy a quedarme en casa de Laura. ¿Te vas? Su voz se tornó más suave, casi quebrada. ¿Vas a dejarme aquí, solo? No sabía si estaba más dolida por su tristeza o por mi propia desesperación. Asentí lentamente, sintiendo que cada movimiento era un acto de traición. Lo siento, Mario. Necesito entender lo que realmente quiero y lo que hice. Salí del apartamento sintiendo el peso de mis decisiones sobre mis hombros. Las calles de Madrid, iluminadas por las luces de la noche, se sentían extrañas y lejanas. Me dirigí hacia la casa de Laura, pensando en todas las veces que había compartido risas y secretos con ella.
En ese momento, la idea de su apoyo era un pequeño consuelo en medio del caos que había creado. Al llegar, toqué la puerta y me recibió con una sonrisa preocupada. Sin embargo, al ver mi rostro, la preocupación se tornó en angustia. «¿Qué ha pasado, Valeria?», me preguntó, mientras me guiaba al sofá. «Pareces un desastre». «No sé cómo contártelo», respondí, sintiéndome a la vez aliviada y abrumada. «Todo se ha desmoronado. Mario». Él me vio con Javier. Laura se quedó en silencio, procesando mis palabras. Finalmente, exhaló un suspiro profundo. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Su voz era suave pero firme. «No lo sé, solo necesito aclarar mis sentimientos. No puedo seguir así, entre dos mundos». Mientras hablábamos, no podía evitar pensar en Javier. La culpa lo consumía, lo sabía. Y aunque me había sentido atraída por su carisma, ahora comprendía que había perdido algo mucho más valioso: mi matrimonio y la confianza de un hombre que siempre me había apoyado. La angustia de la situación era abrumadora, pero también liberadora. Tenía que enfrentar mis decisiones, sin importar lo doloroso que fuera. Me encontraba en la sala de espera de aquel bar. Las luces tenues iluminaban el lugar de una manera acogedora, pero yo me sentía como un pez fuera del agua. La ansiedad me recorría mientras pensaba en la conversación inminente entre Javier y Mario. Miraba el reloj con frecuencia, como si el tiempo se estuviera burlando de mí. ¿Qué estaban discutiendo? ¿Cómo habría reaccionado Mario al enterarse de la verdad? No podía evitar sentir un nudo en el estómago al imaginar sus rostros. Finalmente los vi entrar. Javier lucía seguro, como siempre, pero había una tensión en sus hombros que no pasaba desapercibida. Mario, en cambio, parecía más serio que nunca. Su rostro estaba marcado por la frustración, y no podía evitar preguntarme cuán lejos había llegado su enojo. Me acerqué a una mesa cercana, tratando de escuchar sin ser vista. «Valeria es una gran profesional», escuché decir a Javier. Su voz era suave, pero había un tono de defensa. «Nunca quise que esto se convirtiera en algo más. Fue complicado. La atracción, la química, todo se intensificó de una forma que no esperaba». «¿Complicado?», replicó Mario. Su tono estaba cargado de sarcasmo. «¿Eso es lo que le llamas? ¿Complicado? ¿Y qué hay de mi matrimonio? ¿De mis sentimientos? ¿Te importó alguna vez?». La rabia en la voz de Mario era palpable. Me sentí como una intrusa, pero la curiosidad me mantenía en el lugar. Quería entender qué estaba sucediendo. ¿Era posible que Mario hubiera sospechado algo desde el principio? La idea de que pudiera estar al tanto de mi traición me hacía sentir aún más culpable. «Escucha, Mario», continuó Javier, tratando de mantener la calma. «No quiero que esto se convierta en una guerra. Valeria es una persona increíble. La atracción fue mutua, pero nunca quise lastimarte. No fue mi intención». «¿Y qué? ¿Esperabas que yo te agradeciera por ser honesto ahora?». Mario se inclinó hacia adelante, su voz un susurro tenso. «Siempre supe que había algo extraño entre ustedes. Un antiguo colega me lo mencionó, y no pude evitar ponerme a investigar un poco más». La revelación me golpeó como un balde de agua fría. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Mario había estado sospechando, había estado investigando. ¿Cuánto sabía realmente? ¿Y qué había hecho yo para que mi propia vida se convirtiera en un rompecabezas tan aterrador? «Lo que más me duele», dijo Mario, ahora con una voz quebrada, «no es solo tu traición, Javier. Es que Valeria también me mintió. Ella me dijo que estaba trabajando tarde, que no tenía tiempo para nosotros. Pero, ¿sabes qué? La verdad es que estaba contigo». En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Mi corazón latía desbocado. La idea de que Mario pudiera estar a punto de revelar mi secreto me llenaba de pánico. ¿Qué haría ahora?
Tenía que entrar. Tenía que enfrentar esta situación antes de que se saliera de control. Justo cuando me decidí a entrar, escuché a Mario sacar su teléfono. «Mira esto», dijo, su voz cargada de dolor. Ella me envió este mensaje. Pude ver cómo se iluminaba la pantalla, y mis ojos se abrieron de par en par al reconocer mi propia confesión. «Javier, te amo», le había escrito en un momento de debilidad. La traición no solo era visible, sino que estaba en forma de palabras, grabada para siempre. En ese instante decidí que no podía quedarme ahí, oculta y temerosa. Me armé de valor, respiré hondo y avancé hacia ellos, preparándome para enfrentar las consecuencias de mis actos. «Mario», dije, tratando de que mi voz sonara firme, «necesitamos hablar». Pero antes de que pudiera continuar, escuché a Mario murmurar entre dientes, «¿Sabes lo que más me duele? No es solo tu traición». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, como un eco que resonaría en mi mente por mucho tiempo. La incertidumbre de lo que vendría a continuación me llenó de terror y curiosidad, y sabía que este momento cambiaría nuestras vidas para siempre.